Y quiero que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 6 al 9. La enseñanza del día de hoy, hermano, es que la gracia se reconoce en el siervo. Siervo con S, porque algunos escriben siervo con C. El siervo con C es el animal. El siervo con S es el siervo que sirve, ¿cierto? Viene de servicio, ¿ya? Para que no nos confundamos en la ortografía. Bueno, dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Dice Gálatas 2, versículos 6 al 9. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la incircuncisión, a los de la circuncisión, perdón. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Amén. Y fíjense que acá en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo está siendo cuestionado por los judaizantes de aquel entonces, aquellos que venían del judaísmo y aquellos que le decían a los hermanos cristianos salvos por la gracia de Cristo que tenían que circuncidarse para ser salvos. Aquellos que estaban poniendo obras a la fe para ser salvos, estaban poniendo en duda el apostolado del apóstol Pablo. Estaban diciendo que el apóstol Pablo no era un apóstol. Y hermano, a lo mejor usted lo ha escuchado 100.000 veces lo que estoy diciendo ahora, pero tenemos visita el día de hoy y espero que la visita también la entienda. Entonces téngame paciencia. Entonces, el apóstol Pablo estaba siendo cuestionado, estaba siendo menospreciado en su apostolado. Decían aquellos judaizantes, que eran aquellos judíos, cristianos judíos entre comillas, que se infiltraron en la iglesia para espiar a los hermanos de aquel entonces, que eran salvos por la gracia de Dios, y la gracia a través de la sangre de Cristo, y decirles, ustedes tienen que circuncidarse. Entonces ellos mismos estaban diciendo que el apóstol Pablo no era un apóstol, sino que era un falso apóstol, que era un apóstol con minúscula, que no era parte de los 12 apóstoles. Por eso, hermano, que el apóstol Pablo, aquí del versículo 6 al 9 del capítulo 2, dice, y aquellos que tenían reputación de hacer algo, es decir, aquellos que eran apóstoles, los 2 apóstoles, entre paréntesis, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, cierra paréntesis, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, dijo. O sea, las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿él las recibió a través de los apóstoles en Jerusalén? ¿O él las recibió a través del mismo Señor Jesús? Hermano, el otro día conversando con alguien, me hacía el siguiente alcance. Nosotros muchas veces somos soberbios, somos orgullosos. Nosotros decimos, no lo sabemos todo. No, si yo ya lo sé, yo ya he leído la Biblia. Hermano, yo he escuchado a jóvenes que ni siquiera se han casado, que han dicho que en la iglesia ya no aprenden más. Y a lo mejor, hermano, la iglesia puede ser muy mala, quizá el pastor muy malo, el pastor quizá no estudia, pero hermano, tú nunca puedes decir que ya no puedes aprender más porque lo sabes todo. Porque si el apóstol Pablo, habiendo estudiado con Gamaliel, hermano, él iba directo para ser un sumo sacerdote. Y en eso yo nunca había reparado. Él iba directo a ser un sumo sacerdote. Él tenía los estudios, conocía la ley al revés del derecho, podía citar la ley. Hermano, él más que ninguno. Y aún así, con toda esa preparación y con todo ese conocimiento de la Biblia, ¿qué hizo Dios con él? Lo mandó 3 años a Arabia a estudiar. Y él podría haberle dicho, a ver, Señor, está bien, llámame, pero estoy listo. Estoy listo, yo ya estudié con Gamaliel, perdóneme. No, al seminario. A estudiar ahora de verdad. Entonces, hermano, no recibió la enseñanza de los apóstoles en Jerusalén, él recibió la enseñanza del Cristo, del mismo Señor Jesús. Por eso dice, nada me enseñaron. Y él nunca lo dice como una falta de respeto, nada me importa. La verdad que a la luz de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, nada importa, hermano, lo que sea Pedro, Juan y Diego. Da lo mismo. Usted debe importar
Le debe importar lo que Dios quiera enseñarle a través de su palabra. Dice, sino al contrario, escuche bien, al ver que se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido el de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, dice, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y la semana pasada veíamos la eficacia del siervo. El siervo de Dios, hermano, tiene un ministerio eficaz. El siervo de Dios, Dios lo hace eficaz, lograr el objetivo, fructificar en la obra, servir y edificar la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo había sido encomendado el evangelio y esto lo vieron los apóstoles. Dice, al ver que se me había encomendado el evangelio, la incircuncisión, ellos lo vieron, ellos dijeron, a este hombre se le encomendó el evangelio, y el evangelio que él predica, que nos predicó a nosotros, es el mismo evangelio que creemos, es el mismo evangelio que nos dejó Jesús. ¿Y cómo es posible si ninguno de nosotros lo ha enseñado? Porque Jesús se lo enseñó. Porque Jesús se lo enseñó. Y hermano, la unidad espiritual que hay entre un hijo aquí y un hijo en la China es increíble. No hay otro evangelio, como dice, ¿cierto?, en otra parte. No es que haya otro evangelio en Gálatas, ¿cierto? No es que haya otro evangelio, un evangelio diferente, no, sino que algunos han pervertido el evangelio, lo han torcido a su conveniencia. Han enseñado lo que a ellos les parece que es correcto. Han torcido la escritura, y eso, hermano, es pervertir el agua sana, pura, sin mancha que Dios tiene en su palabra. Es un solo evangelio, es una palabra, es un Señor Jesús, es un espíritu, es una iglesia, no es más. Entonces, fíjense, hermano, los apóstoles comprobaron que el apóstol Pablo había sido encomendado por el Señor en predicar el evangelio de la incircuncisión, y hace la comparación con Pedro, como Pedro hasta la circuncisión. Pedro en representación de los 12 apóstoles. ¿Se da cuenta? Pero ahora en el versículo 9, hermano, vamos a ver que además de que el apóstol Pablo fue reconocido por los apóstoles, los 2 apóstoles, que le había sido encomendado el evangelio, además él dice que ellos vieron la gracia de Dios en él. Por eso parte el versículo 9 diciendo, al reconocer la gracia que se me había dado. Hermano, los hechos poderosos ocurridos en el ministerio del apóstol Pablo, su trayectoria como apóstol, la conversión fuera de todo lo común, hermano, junto con la comisión que se le dio del mismo Señor Jesús para ser apóstol y la encomendación a predicar el evangelio a la incircuncisión, fueron conocidos por todos los apóstoles y líderes en Jerusalén. Ellos conocieron lo que estaba pasando con este hombre. Ellos vieron la gracia de Dios en este hombre. Ellos no podían hacer vista gorda y decir, no, este hombre es un farsante, este está apareciendo recién. No, lo habían visto. Pero junto con la convicción, hermano, que se le había confiado el evangelio, ¿cierto?, a la incircuncisión, tiene que venir también el reconocimiento de la gracia de Dios. Hermano, no sacamos nada con decir somos encomendados si no tenemos gracia. El apóstol Pablo tenía que tener ese reconocimiento de la gracia de Dios, que esa gracia se traduce en el don de apóstol, que se le confirió el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Hermano, soberanamente Dios dijo, instrumento escogido me es este. Este es mi instrumento. Este es mi instrumento. Yo lo escogí, yo lo salvé y yo lo doté. Cuando Dios lo salvó, hermano, cuando Dios le salió al encuentro en el camino a Damasco, porque eso dice la Escritura, ¿cierto? Le salió al encuentro, lo salvó y lo dotó de un don. Los dones, hermanos, nacen con nuestra salvación. Fíjense entonces, la gracia aquí a la que se refiere el apóstol Pablo es un don único, es un don especial. Lo que generalmente suele entenderse como apóstol en primer nivel, que incluye solo los 12 y solamente a Pablo. Es lo que dice cuando él escribe a los romanos, ahí en Romanos 1:5, que dice, es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Es por medio de él. Y ese artículo, hermano, el sujeto en esta oración del versículo 5 no puede ser otro que el que menciona el versículo 4.
que dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, es por medio de Él que hemos recibido la gracia. Es decir, Jesús, hermano, el Hijo de Dios, por Él, el apóstol Pablo recibió la misión apostólica y el ministerio de ir a la incircuncisión. Y con ese ministerio, hermano, Jesús le dio aquel don de ser apóstol. Y aunque utilice, hermano, en este caso un plural, porque él dice recibimos, ¿cierto? Debemos entenderlo como una forma de expresión personal. Él recibió, se está refiriendo a sí mismo como apóstol que fue enviado a los gentiles. Pero obviamente él reconoce que es parte de los 12 y él. Entonces este ministerio apostólico, hermano, a él le permite conducirse y actuar en el nombre del Señor Jesús, fundando iglesias, como él mismo dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Por eso el apóstol Pablo siempre comienza así. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. ¿Qué gracia? La gracia de ser apóstol. ¿Me entiendes? La gracia de ser llamado por Dios. La gracia de haber sido escogido por Dios. La gracia de Dios, es decir, mi apostolado. Yo, como sabio arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Hermano, junto con esto, permite al apóstol Pablo manifestarse en distintas maneras en el carisma que viene del griego. Y carisma significa, hermano, la proclamación del evangelio, de las buenas nuevas. Él, hermano, proclama desde esa posición como apóstol, con la autoridad que Dios le dio, que Jesús le dio el evangelio, como dice en Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, y Él da el mandato, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hermano, nosotros tenemos que ser sensatos en pensar en nosotros. Muchas veces nosotros somos unos humildes, pero de manera hipócrita. No, es que la verdad que yo soy una mugre. No, tú no eres una mugre. Tú estás ofendiendo a Cristo si dices que eres una mugre. Porque Cristo pagó un precio altísimo por ti. Cristo entregó toda su sangre, toda su vida, y Él te santificó, Él te lavó, Él te justificó, y hoy día tú vales la vida del Señor Jesús. ¿Qué mugre estás hablando? ¿De qué mugre estás hablando? No, hermano, piensa de ti con cordura. No solo trates de parecer algo, no solo hay que ser algo, sino que hay que parecerlo. Yo soy un escogido del Señor, yo soy un hijo de Él, yo fui comprado por precio, yo soy un ministro de Él. ¿Cómo me debo comportar? ¿Cómo me debo conducir en la vida? Como dice el libro de Efesios, debemos conducirnos como es digno de nuestra vocación a la que fuimos llamados, del llamado que tenemos. Hermano, yo estoy seguro que un ministro de la República, no sé si ahora con estos tiempos tan raros, pero un ministro de la República en el año 80, si hubiese tenido algún problema moral quizá o algún escándalo, inmediatamente tiene que renunciar al cargo, ¿sí o no? Porque no es digno del cargo. Y nosotros que somos ministros del Altísimo, y nosotros que somos hijos de Dios, y nosotros que hemos sido comprados por precio, y nosotros que Dios derramó su gracia en nosotros, ¿cómo estamos viviendo? Es por esto, hermano, que la autoridad del apóstol Pablo, se manifiesta inmediatamente en la vida de Pablo, inmediatamente cuando es salvo. Y en ese sentido la gracia tiene que ver con el don de apóstol y la misión que Cristo le encomendó junto a ese don, ¿cuál? Predicar a los de la incircuncisión. Y así como somos salvos por gracia, hermano, y solamente por la gracia de Dios, solo podemos servirle por esa misma gracia, por ninguna otra cosa más. Por otra parte, hermano, la gracia específica de la cual el apóstol Pablo habla aquí en Romanos 12:3 es aquella por la cual él mismo fue ordenado como apóstol de Dios y autorizado para revelar la palabra de Dios. Es por esta razón, hermano, que la autoridad de Cristo está presente en los mandamientos del apóstol Pablo. Algunos dicen por ahí, no, esto fue escrito por Pablo, entonces no es palabra de Dios, no es mandato de Dios. Hermano, es mandato de Dios, porque el apóstol Pablo fue encomendado por Cristo, el apóstol Pablo fue dado el don por Cristo de su apostolado. El apóstol Pablo es como si Cristo hablara por intermedio de sus labios. Él tiene la autoridad de Cristo, porque Él es apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo soy embajador de un presidente, hermano, lo que yo digo es la voz del presidente.
Y si el apóstol Pablo lo dice mi Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo lo manda mi Señor Jesucristo. No baje de escalón lo que escribió Pablo con lo que escribieron otros. O lo que dijo el Señor Jesús con lo que escribió Pablo. No, hermano, es lo mismo. Porque es la gracia de Cristo en él. Es cuando tú predicas el Evangelio, cuando yo predico el Evangelio, lo predico con autoridad. ¿Por qué? Porque lo predico en el nombre de Cristo. Porque Él lo dijo. Porque son sus palabras. Es su Evangelio, no es mío. Entonces, hermano, hay algunos por ahí que denigran la autoridad del apóstol Pablo, como estaba pasando en este tiempo aquí en Galacia. Estos judaizantes querían bajar de escalón a Pablo y decir que Pablo en realidad no era Cristo, Pablo no era un apóstol como de los 12. Mi hermano, tenía la autoridad del Señor Jesús. Por eso Él dice, por el don, por la gracia que me fue dada, fui encomendado y en esa gracia yo les escribo. En esa gracia, hermano, los mandamientos que daba eran como de Cristo, enviados por Cristo para establecer los principios rectores de la doctrina y la ética cristiana. Hermano, las cartas paulinas para nosotros son un tesoro, porque las cartas paulinas nos sirven para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Por lo tanto, hermano, como el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, sus palabras revisten la autoridad del Señor, y eso es lo que reconocían los creyentes, como dice 1 Corintios 14:37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, dice el apóstol Pablo, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Tú te dices que eres espiritual, entonces reconoce que lo que yo estoy escribiendo es mandamiento del Señor. Porque algunos decían que él no escribía del Señor, que él escribía de su propia boca, que él daba mandamientos que no había que obedecer. Hermano, lo que el apóstol Pablo escribió es palabra del Señor. No le baje la autoridad. Fíjense que en la provisión que Dios hace para la fundación de la iglesia y en el orden de prioridad que Él dio a la iglesia, dones, cuando dio dones, ¿sabe cuál es el primer don que Dios dio a la iglesia? 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente, ¿qué cosa? Apóstoles. Hermano, el don de apóstol se dio para establecer, entre otras cosas, la base doctrinal de la iglesia, el fundamento apostólico, y para la escritura del Nuevo Testamento, como le dice el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Cuál es el fundamento de esta iglesia, hermano? No es el pastor tal y cual, no es el pastor Fernando ahora, no. Hermano, son los apóstoles. Son los apóstoles. ¿Qué apóstoles tiene esta iglesia? Pedro, Juan, Jacobo, el mismo apóstol Pablo. Hermano, esos son nuestros fundamentos. Dios dejó esos fundamentos y ese don lo dio en primer lugar, primeramente a la iglesia, para establecer los fundamentos de la iglesia. Por eso que si alguien le pregunta por ahí, ¿tu iglesia tiene apóstoles? Sí. ¿Quién? Pedro. Pero si él está muerto, no está muerto, está en la presencia de Dios. ¿Y no hay más? ¿No hay más? Esos son mis apóstoles. El apóstol Pablo, ¿sí? Los 12 apóstoles, hermanos, junto con el apóstol Pablo, son los apóstoles de la iglesia. Algunos por ahí piensan, no, los 12 apóstoles son de Israel. Ellos fueron enviados de Israel, que vamos a ver más adelante. No, aquí no, hermano, no se dieron la diestra en señal de compañerismo para decir, ya tú eres apóstol de la iglesia y nosotros somos apóstoles de Israel. No, hermano. No. Son los apóstoles de la iglesia de Cristo. Hoy día ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Jesús, hermano, eliminó todo eso. Hoy día está la iglesia del Señor. Entonces, cuando escribe a los Efesios, el apóstol Pablo les recuerda esta condición de apóstol. Versículo 2 del capítulo 3. Dice, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. La Reina Valera en esto quizá un poco más clara para nosotros, aunque es más clara porque somos más ignorantes. Porque la Reina Valera dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La Biblia de las Américas lo traduce como dispensación, que al final del día es la misma palabra griega que es oikonomía. Esa palabra griega, hermano, significa administración, pero no cualquier administración. Es la administración de una familia,
o la administración de una propiedad. Especialmente en la parte economía. Es un mayordomo, es un administrador, es alguien que se le encomendó algo, es alguien que administra una dispensación, ¿me entienden? Las dispensaciones, por lo demás, hermanos, son las administraciones de Dios al hombre. Por eso el apóstol Pablo aquí, hermanos, se presenta como el esclavo administrador de una parcela puesta en sus manos para que la administre en nombre del dueño de esa parcela. El apóstol Pablo era un mayordomo, era un administrador, pero era un siervo que administraba un terreno. Y se trata, hermano, de administrar la gracia, siendo este el instrumento de la salvación, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es, escuche bien, don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, por la gracia de Dios nosotros somos salvos. ¿Y quiénes administran la gracia? ¿Quién administraba la gracia? Pablo. Pablo administraba esta gracia, hermano, y no se trata de administrar la gracia en sí misma, convirtiéndose Pablo como el mediador entre la salvación del hombre y Dios, sino él administraba en el sentido de comunicar la realidad de la gracia que salva mediante la proclamación del mensaje de la salvación. Por lo tanto, hermano, la administración de la gracia es para lo que expresa en Colosenses, capítulo 1, versículo 25, cuando dice: de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo, escuche bien, la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo se veía esta oikonomía del apóstol Pablo de la gracia? A través de cómo predicaba la Escritura. Fíjense que Dios encarga la administración de la gracia a sus ministros, a sus siervos, para que éstos la administren a través de la predicación de la palabra de Dios, escuche bien, en beneficio del creyente en una iglesia local. ¿Cómo Dios te administra a ti la gracia, hermano? A través del predicador que predica y expone el texto bíblico, y Dios usa ese predicador y su palabra y te ministra. Por eso, hermano, que el predicador, el pastor que no predica la palabra de Dios, lo que está haciendo es siendo un mal administrador. No, yo soy pastor de una gran iglesia, tengo muchas reuniones, tengo muchas actividades, tengo muchos recursos que administrar, tengo muchos programas, sí. Pero lo más importante de tu ministerio no es eso. Lo más importante es tu oración y tu estudio y proclamación de la palabra de Dios. ¿Por qué en Hechos, hermano, los apóstoles escogieron a estos varones fieles que administraran? ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer las veces de administrador de los recursos físicos de la iglesia para atender a las viudas. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros descuidemos la oración y ¿qué? Y la palabra de Dios. ¿Cómo entonces el apóstol Pablo administraba la gracia de Dios que le había sido encomendado? A través de la predicación del Evangelio. Entonces, hermano, un pastor no puede ser un hombre que no estudie. Un pastor no puede ser un hombre que no lea la Biblia. Un pastor no puede ser un hombre que no se prepare. Porque hay muchos de esos, hermano. Voy a leer nuevamente Colosenses 1:25 para que se les quede en la retina. De esta iglesia, ¿de qué iglesia está hablando el apóstol Pablo? De la iglesia de Colosas, ¿sí o no? De esta iglesia fui hecho ministro conforme a ¿qué? A la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. ¿Cómo beneficia el pastor a la iglesia? Teniendo buenos programas, teniendo buenas actividades, haciendo un bonito show, haciendo predicaciones cortas para que no te canse y la gente que llegue no se vaya aburrida de la congregación. No. A través de la exposición de la palabra de Dios. Así beneficias a la grey. Escuche bien, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermano, ese es el trabajo que el apóstol Pablo tenía como administrador de la gracia de Dios. Dios le había dado gracia, le había dado el don de apóstol y además
Él necesitaba gracia para administrar la gracia. Entonces, el mensaje de salvación proclama la persona del Salvador como única esperanza de gloria. Colosenses 1, 24 al 29 lo dice claramente, específicamente en el versículo 27, cuando dice: ahora me alegro de que en mis sufrimientos, escuche bien, ahora me alegro de mis sufrimientos, ¿por quién? Por ustedes. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte, escuche bien, por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál era la parte que estaba haciendo el apóstol Pablo? Sufriendo. Sufriendo. Y hermano, ¿sabes cuándo Dios más se glorifica en uno? En el sufrimiento. Ahí Dios nos hace crecer. Ahí Dios se glorifica en nosotros. Escuche bien, de esta iglesia, nuevamente, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, ya lo leímos anteriormente, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué es lo que administraba el apóstol Pablo a través de la predicación de la palabra de tu hermano? Los misterios. Esos misterios que estuvieron ocultos por mucho tiempo y que ahora el apóstol Pablo estaba revelando a través de la predicación. Y hermano, Dios se te revela en tu alma, en tu mente, en aquellos misterios. Y tú empiezas a entender la Biblia, empiezas a entender los planes y propósitos de Dios, empiezas a entender la Escritura y Dios te empieza a revelar su palabra, sus misterios. Ese es el efecto milagroso que tiene la predicación, hermano. No lo tiene otra cosa. Y fíjese versículo 27. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. Cristo mismo se revela en nosotros a través de la administración de este don, a través de la administración de la gracia de Dios, a través de la predicación del Evangelio. La esperanza de la gloria. A Él, escuche bien, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amonestando, cosa que a algunos pastores no nos gusta hacer, proclamando, enseñando, ¿a fin de qué? De presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cuál es el propósito de la administración de esta gracia? Hermano, presentar perfecto a la iglesia del Señor. Dios prepara a sus siervos para que ellos administren su parcela, administren su gracia, exponiendo la Escritura, trabajando a través de la exposición de la Escritura, en la cual el Señor Jesús se revela en sus mentes. Y con eso nos va perfeccionando para encontrarnos con Él el día en que Cristo Jesús venga a buscar su iglesia de una manera santa. A Él nosotros proclamamos. Hermanos, nosotros no proclamamos una religión. Nosotros no proclamamos una doctrina. Nosotros no proclamamos una denominación. Nosotros proclamamos a Cristo. Por eso que las denominaciones, hermano, no son bíblicas. ¿Qué es usted? ¿Bautista? Sí, tengo padres bautistas. Mi iglesia es bautista, pero la verdad que Cristo no fue bautista. ¿Usted qué es? Yo soy bíblico, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Y dice el versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿En qué poder se esforzaba el apóstol Pablo? No en su poder, no en su gracia, no en su fuerza, en el poder de Cristo. Ese poder obraba poderosamente en él. Entonces cuando, hermano, el apóstol Pablo predicaba, hermano, los corazones se contristaban, los corazones se quebrantaban, la gente se convertía, la gente era regenerada. Entonces, hermanos, Dios había asignado al apóstol Pablo la proclamación del Evangelio de Cristo como un depósito sagrado que le había sido encomendado. Él tenía la llave de aquel depósito en donde estaba toda esa riqueza. Y eso es lo que él dice en varias cartas, y voy a leer rápidamente, así que, hermano Simón, no sé si me va a poder seguir. Dice 1 Corintios 4:1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él era un administrador y él decía a todos los hombres que nos consideren como un mayordomo, como un oikonomeo, como aquel que administra
esta parcela de Dios, este depósito de Dios. 1 Corintios 9:17 termina diciendo, un encargo se me ha confiado. Un encargo se me ha confiado, como quien te confía una riqueza, como quien te confía una propiedad y tú tienes que administrar. Y así inclusive Él le encarga a sus discípulos Timoteo y Tito en 1 Timoteo 1:3-4. Termina al final del versículo 4 diciendo, así te encargo ahora, lo mismo que a Él se le encargó a través del Señor Jesús, que fueron administrador de los misterios de Dios, que fueron administrador de la gracia de Dios, le encarga a su discípulo Timoteo administrar los misterios de Dios. Y a Tito le dice en Tito 1:7, porque el obispo debe ser irreprensible. Pero no es específico, él no está diciendo irreprensible en todo, precisamente. Él está diciendo irreprensible como administrador de Dios. ¿Hay algo en que te pueda reprender Dios porque estás administrando mal su gracia? Entonces la administración, hermano, de la gracia está involucrada con la gracia personal que Dios dio a Pablo. Esa gracia personal le hizo apóstol, enviado por Cristo, para llevar a cabo la misión de evangelización a los gentiles. Por lo tanto, hermanos, dos elementos hay contenidos en este versículo 9. Versículo 9, recuerden lo que dice, al reconocer la gracia que se me había dado. Hermanos, la gracia, él tuvo una encomendación en el mensaje de salvación, por eso fue enviado como apóstol, y hay una gracia personal que Dios le dio a él, que es el don de apóstol. Él fue encomendado a proclamar el evangelio, la gracia del mensaje de salvación, pero además Dios le dio una gracia para poder llevar a cabo esa misión que fue el don de apóstol. No cualquier hermano podría haber hecho lo que el apóstol Pablo hizo. Por eso, hermano mío, si tú no tienes el don, por ejemplo, de pastor y maestro, de evangelista, no hagas ni tal de meterte en el ministerio. Porque lo único que vas a hacer es sufrir y hacer sufrir a otros. Tú necesitas gracia para servir al Señor. Por eso la Biblia, hermano, nos manda que debemos nosotros escudriñar cuál es nuestro don, en qué Dios nos capacitó. Entonces, fíjense que este tema de la gracia personal, este segundo aspecto que les mencioné, es un don capacitante y está bajo la responsabilidad del apóstol Pablo ministrarlo a otros, como dice Romanos 1:5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Esa gracia, hermano, que le fue dada por Dios para su apostolado, le confiere también toda la autoridad para establecer mandamientos a los creyentes. Así como dice Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, en esa gracia, en ese don que Dios le dio, les digo a ustedes, por la autoridad que Dios me dio. Por eso, hermano, el apóstol Pablo tenía toda la autoridad, como les decía anteriormente, la misma autoridad del Señor Jesús, porque por él había sido encomendado. Es como cuando dice acerca de los pastores que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Hermano, la autoridad viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Y si no viene de Dios, entonces no hay autoridad. Entonces el apóstol Pablo, hermano, se convierte finalmente en un administrador, como un esclavo de Jesucristo. Pasa de ser el Señor en su vida, pasa de administrar él su vida, a ser un administrador de Dios. Por eso en Romanos 1:1 él dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y sabe que esa palabra nosotros en su momento la estudiamos, ¿recuerda cuál es? Doulos. Doulos, que significa literalmente un esclavo. Este sujeto está en subordinación, está en esclavitud. Es un siervo esclavo. No tiene voluntad. No hace lo que quiere. Hace lo que su Señor le dice. Él se define así. Pablo, esclavo de Cristo. En 1 Corintios 4:1 también dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo. ¿Y recuerda qué significa esa palabra en griego? Cuando estudiamos 1 Corintios 4:1. Servidores viene de la palabra griega huperetes, que significa un remero. Esos remeros que estaban bajo cubierta,
El capitán decía remen y se les daba la instrucción a los remeros lo que hacían era remar y remar y remar. ¿Qué injerencia tenía el remero en dónde iba la embarcación? Ninguna. Solamente remaba y remaba y remaba y remaba. Paren de remar y paraba de remar. Sigan remando y seguían remando. Hoy día escuché, no me acuerdo quién escuché, pero decía, escuché una predicación del seminario. Y él decía, ustedes son... ¿En qué entró el Señor Jesús a Jerusalén? En un burro, ¿cierto? En un asno. Ustedes son un asno, dijo. Les decía a hermanos que están preparándose para el ministerio, ustedes son un asno. Porque muchas veces, hermanos, nosotros cuando predicamos el Evangelio, la gente ve a Cristo. Y la gente hace fiesta y lo aplaude. Y wow, el Señor Jesús iba entrando ahí en ese burro. Y el burro en un momento podría haber dicho, wow, soy importante. ¿Cuánto revuelo estoy causando? Nadie te está viendo a ti, están viendo a Cristo. Pero el burro puede sentirse importante. El asno puede sentirse importante. Y hermano, Pablo se consideraba un asno, un remero, un esclavo. Ya él no tenía vida, hermanos. Para mí, el vivir es Cristo. Lo que quiera mi Señor. Ahora yo morí. Yo morí el día que Cristo me salvó, porque me compró por precio. Ahora soy su instrumento, soy su esclavo. Hago lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras. Yo ya no tengo planes. Pablo podría haberse organizado en ir a haber dado conferencias con toda la revelación que Dios le había dado en su cabeza. Voy a hacer una gira, así que compren sus entradas por punto ticket. No, él iba donde el Espíritu Santo lo llevaba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seguimos gobernando nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seguimos siendo nuestros propios señores y administradores de nuestra vida? Administramos toda nuestra vida. Y después le pedimos al Señor el día domingo, cuando la palabra del Señor nos toca, Padre, úsame, úsame. Si yo no soy tu Señor, tú haces lo que quieres. Tú no eres el remero bajo cubierta, tú eres el capitán que está arriba diciendo para dónde va la embarcación. Tú no esperas en mí, tú me extorsionas para que yo haga. ¿Sabes lo que es hermano, la fe? Por ahí algunos dicen, no, es que a ti te falta fe. El otro día escuchaba, me hacía este comentario el pastor Fernando, y tiene mucha razón. Yo lo había escuchado una vez, pero me lo recordó. La fe, hermano, no es doblegar la voluntad de Dios a lo que yo quiero. Te falta fe, ¿eh? La fe, hermano, es someter mi voluntad a lo que Dios quiere. Yo tengo fe. ¿Por qué? Porque me someto a lo que Dios quiere. ¿Tú me quieres sanar, Señor? Yo estoy dispuesto a que me sanes. Si no me quieres sanar, estoy dispuesto a seguir enfermo. Yo me someto a ti. No yo busco extorsionarte a ti. Entonces, hermano, ¿qué somos realmente nosotros? ¿Administradores del Señor o somos administradores de nuestra propia vida? Pregúntate en tu vida, hermano, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién te está tomando las decisiones? Esta administración, hermano, tiene que ver con el apostolado al que Cristo le llamó y le dotó para ello. Como dice Romanos 1:5, por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia. 1 Corintios 1:1 dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por mi voluntad. Gálatas 2:8 dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la incircuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado de los gentiles. Él obró, no yo. No yo. Cristo llamó, Cristo dotó. Hermano, y si Cristo te llama al ministerio o Cristo te llama al servicio, Él te va a dotar de lo que tú necesites. Solamente pídeselo a Él. Pero no pidas, como dice Santiago, para gastar en tus deleites, sino pide para cumplir la voluntad de Dios. Padre, quiero una esposa. Sí, pero ¿para qué quieres una esposa?
¿Para poder tener relaciones sexuales para eso? ¿O quieres una esposa para poder servirme mejor? ¿O quieres una esposa a la cual tú puedas servir como Cristo sirvió a la iglesia? ¿Para qué quieres una esposa? Hermano, yo me lo tuve que preguntar en algún momento cuando fui joven. ¿Para qué quiero una esposa? Muchos jóvenes hoy día se casan en las iglesias solamente para tener relaciones, hermano. Pero no se casan para amar como Cristo amó. No se casan para someterse como la iglesia se somete a Cristo. No se casan para buscar una descendencia para Dios, como dice Malaquías. Buscamos solamente para nuestros deleites y le pedimos a Dios para gastar en nuestros deleites. ¿Y usted cree que engañamos a Dios? ¿Usted cree que engañamos a Dios? No, hermano. Dios lo sabe todo. Dios conoce hasta el más profundo, íntimo de nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. Él te creó. No pienses que lo vas a engañar. La gracia de los dones no es para el beneficio y la gloria personal, hermano, sino que es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es que Dios me dio gracia a mí para yo ser popular, para yo usarlo y ser famoso. Y ahora estamos transmitiendo en YouTube y lo que buscamos es poder tener miles de suscriptores. No, hermanos, ese no es el propósito. El propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito por el cual Dios te dio un don es para servir a tu iglesia, para nada más. No tienes beneficio personal que buscar, no tienes gloria personal que buscar. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios se manifiesta de diversas maneras y Él nos dio esos dones, hermano. Nosotros tenemos que usarlo para su iglesia. El otro día yo les decía, hermano, todos tenemos el don de evangelista. En cierta manera, todos tenemos una Biblia, todos conocemos el Evangelio, todos podríamos agarrar nuestros piecitos e ir a golpear puertas. ¿Sí o no? Todos podríamos ir a compartir este Evangelio tan hermoso que conocimos a través de la Escritura, a este Señor glorioso y maravilloso que murió por nosotros con otros. Todos podríamos ir a invitar, nadie te está diciendo no salgas, pero ¿por qué no salimos? ¿Por qué no salimos? No, porque no salimos como iglesia. Hermano, sal tú. Sal tú. Esa gracia dada al apóstol Pablo, hermano, le hace apto para establecer mediante el mensaje que él proclamaba a Cristo, el fundador de la fe. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Él puso el fundamento, hermano. El apóstol Pablo no era un hipócrita, como nosotros somos muchas veces, de que no, yo soy tan necio, yo como sabio arquitecto. La Reina Valera dice como perito arquitecto, como un arquitecto experimentado, sabio, con sabiduría, puso el fundamento. Hermano, qué hermoso sería el día de mañana que tú le digas a tus hijos, yo puse el fundamento en ti. Ahora tú ves cómo sobreedificas. Yo me esforcé en poner el fundamento en ti. Yo te pastoreé, yo te enseñé. Ahora tú ves cómo sobreedificas. Esa gracia al apóstol Pablo, hermano, le hizo apto. A Pablo, hermano, se le encomendó el Evangelio para que lo llevara especialmente a los gentiles, como dice Gálatas 2:7-9, que ya lo leímos. Y es por lo tanto, hermano, una mayordomía del Evangelio. Él administraba el Evangelio. Gálatas 2:7 dice, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la incircuncisión. Esa gracia, hermano, hace del apóstol Pablo lo que es como tal, apóstol. Y por eso que él en Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. No fue botada a la basura. Dios le dio ese don de apóstol, Dios lo llamó, Dios lo lavó, Dios lo justificó, Dios lo escogió. Pero esa gracia que Dios depositó en él no fue vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, ¿cómo tú puedes lograr, tú y yo podemos lograr que la gracia de Dios no sea en vana en nosotros?
que no seamos malos administradores de la gracia de Dios. Hoy día veía una publicación que hizo mi hermano, creo que tú lo hiciste, de un hombre que es un autor que de hecho va a venir a Chile, el de la conferencia que te dije. Y él decía que, hermano, y usó un ejemplo tan práctico, tan claro. Dijo, por ejemplo, la hermana Claudia es blanca, absolutamente blanca. Y ella dice, yo me quiero broncear. Y yo te pregunto a ti, ¿ella se puede broncear sola? No. ¿Qué la broncea a ella? El sol. Pero si ella está todo el día en la casa, ¿se va a broncear? ¿Ella qué tiene que hacer? Salir y exponerse al sol. Hermano, Dios a nosotros nos dejó instrumentos de gracia. Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó la oración, Dios nos dejó la iglesia, Dios nos dejó, hermano, la comunión con los santos. Si tú no te expones a eso, si tú no usas aquellos instrumentos de gracia, tú no puedes cambiar tu corazón, tú no te puedes broncear, tú no puedes buscar nuevos deseos, no lo puedes hacer. Tú lo que debes hacer es usar esos instrumentos de gracia para no hacer vana la gracia de Dios en ti, exponerte a Él, orar a Dios, leer su palabra, rogarle a Él que te haga más apto, que te limpie más, que te dé otros anhelos, que te dé otros sueños, que renueve tu entendimiento, como dice el libro de Romanos. Que cambie tus deseos, tus placeres, que cambie tus metas, hermano, y Dios lo va a hacer. Pero si tú no mueves tus pies y sales y tomas ese sol, nunca te vas a broncear, hermano, nunca. Y ahí estamos nosotros esperando que Dios nos broncee, aquí bajo el techo, en la oscuridad. No, hermano, tú tienes que esforzarte. El apóstol Pablo dijo, y la gracia de Dios no ha sido vana para conmigo. Antes bien, dice, he trabajado mucho más que todos ellos. Me he esforzado, me he levantado temprano, he leído su palabra, la he escudriñado hasta el cansancio para que la gracia de Dios sea provechosa en mí. Como le dice a su discípulo, para que tu provecho sea visto, algo así le dice, no recuerdo bien cómo lo dice, pero para que tu provecho sea evidente a la congregación, estudia, esfuérzate, lee, estudia, escudriña, para que los hermanos vean ese provecho. Hermanos, nosotros vivimos vidas mediocres solamente porque somos mediocres. Porque no nos esforzamos en la gracia. Porque no nos esforzamos, no trabajamos más que muchos ellos. Dios es el mismo, su Espíritu Santo es el mismo, su palabra es la misma. Pero ¿por qué hay algunos que Dios, hermano, utiliza grandemente y poderosamente? Como dice el apóstol Pablo. Porque aquellos son los que se esfuerzan en la gracia. Él ya te salvó, hermano. Él ya te limpió. Él te perdonó. Él te imputó su justicia. Ahora es tu trabajo ser un buen administrador de la gracia de Dios. Es tu trabajo usar esos recursos que Dios te dio de gracia. Yo te hago una pregunta y me gustaría que la respondieran todos en público. Pero no lo voy a hacer. ¿Cuánto has leído tu Biblia esta semana? ¿Cuánto has orado esta semana? A lo mejor harto, a lo mejor poco, pero hermano, estoy seguro que eso es directamente proporcional a la gracia de Dios en ti. ¿Tenemos anhelos del mundo? ¿Tenemos sueños del mundo? ¿Tenemos ambiciones y deseos carnales? Solamente porque no nos acercamos al sol, a ese sol de justicia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quizás tú esta tarde llegaste a este lugar con mucha oscuridad en tu vida. Quizás llegaste con muchas tinieblas en tu vida. Déjame decirte que Jesús es la luz que va a hacer resplandecer tu entendimiento. Jesús es el único que puede darte vida porque tú estás muerto en tus delitos y pecados. Así como el Lázaro, el Señor Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Hermanos, Lázaro ni siquiera podía escuchar, ni siquiera podía levantarse si Jesús no lo resucitaba antes. Y ese es el mismo Jesús que nos dice a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Germán, sal fuera. La parte mía, hermano, esa parte en donde yo decido ser salvo es cuando Dios ya me regeneró. Dios ya me dio vida, Dios ya me abrió mis oídos y escucho ahora el mensaje. Si tú escuchas el mensaje, responde al llamado. Y ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
Acude a Él, corre a Él, porque lo que te espera fuera de Él es solamente condenación. Es solamente condenación. Así que anímate, hermano. Esta gracia fue reconocida por los apóstoles. Esta gracia no podía ser oculta. El apóstol Pablo, como siervo del Señor, era alguien que evidentemente tenía gracia de Dios, porque era un administrador de gracia, con la gracia del Señor. Y él predicaba el Evangelio, que era la gracia que él administraba. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre Santo, te doy gracias, porque aún en nuestra debilidad, aún en nuestro pecado, Padre, tú nos das la oportunidad de ser útiles en tus manos, Padre. Perdona nuestra negligencia. Perdona, Padre, nuestra flojera. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos en la gracia. Ayúdanos, Padre, a imitar a este gran hombre que tú dejaste plasmado en estas hojas, a tu siervo. Padre mío, lo que él dijo es tu palabra. Tú lo llamaste. Tu Hijo Jesús le enseñó. Y toda revelación que él dejó escrita fue palabra de nuestro Señor Jesús. Es por eso, Padre mío, que rogamos que así como Él te imitó e imitó a tu Hijo Jesús, nosotros seamos capaces de imitarle a Él. Ver a nuestro Señor Jesús, su modelo, ver al apóstol Pablo también, como Él nos dejó el modelo de piedad. Padre mío, y que esa gracia sea evidente en los demás, en nuestra vida. Que los demás puedan ver en nuestra vida tu gracia, Padre Celestial. No queremos, Padre mío, cumplir el objetivo de que los demás vean gracia. Lo que queremos es agradarte a ti, Padre Santo. No queremos ser legalistas en eso y buscar resplandecer en el mundo para ser famosos o para ser populares o para ser más santos a los ojos del hombre. Lo que queremos ser es más agradables a ti. Padre Santo, te amamos a ti, queremos agradarte a ti, queremos que tú nos veas y digas, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Padre mío, perdona nuestra negligencia, perdona nuestro pecado, perdona, Padre, nuestra flojera y ayúdanos a ser diligentes en la fe. Bendice tu palabra en nuestros corazones y especialmente en el corazón de nuestros invitados, de nuestras visitas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.